Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte de la 18ª sesión del curso de Excel y Learning dictado por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Diego Portales. Hoy vamos a estar viendo uso de gráficos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hacer un gráfico con una tabla, etcétera, con datos que tengamos en Excel, bien. Y vamos también a estar viendo el uso de formatos condicionales, bien. Vamos a irnos entonces a la base de datos, bien. Bueno, acá tenemos las ventas, ¿verdad?, de una sucursal, las ventas del año 0 hasta el año 5 y las ventas totales, que sería la suma de todos los años, ¿bien? Si nosotros quisiéramos agregar un gráfico, ¿bien?, tenemos que seleccionar desde el encabezado, ¿verdad?, desde el encabezado de la tabla hasta todos los datos. Nos vamos aquí a insertar y aquí están todos los gráficos. Nos da gráficos recomendados y aquí tenemos todos los tipos de gráficos que nosotros queramos, ¿bien? Por ejemplo, le vamos a agregar el básico, el clásico gráfico de columna, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, podemos ver las ventas de cada una de las sucursales desde el año 0 hasta el año 5. Por ejemplo, en el año 0, La Serena vendió poco, después vendió más, el año 3 fue el que más vendió, perdón, el año 2, etc. ¿Sí? Ahí podemos ir viéndolo. Con suprimir lo borramos, ¿verdad? Y seleccionamos otro gráfico para que vayamos viendo otro gráfico. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico circular, ¿verdad? Tenemos circular del año 0. ¿Bien? Esto es lo que vendieron del total cada una de las sucursales, bien, en el año 0. Aquí nosotros también, por ejemplo, si nos vamos aquí al filtro, seleccionamos el año 1 y le damos a aplicar, nos va a mostrar el año 1. Asimismo el año 2, el año 3, ¿verdad? Etcétera. Y van a ir cambiando los datos, bien. Vamos a dejarlo en el año 0, ¿sí? Así nosotros podemos ir viendo los distintos años, ¿verdad? Cómo se comportaron del total vendido en el año, cómo se comportaron las distintas sucursales. Bueno, no les voy a explicar tampoco lo que significa un gráfico, pero cómo se hacen, para eso estamos, ¿verdad? Nos vamos acá nuevamente, gráficos recomendados. Aquí podemos en verdad encontrar un sinfín de gráficos, ¿bien? Es simplemente el hecho de seleccionar desde el encabezado hasta el fin de los datos, ¿verdad? Nos vamos aquí a insertar gráficos. Y aquí nosotros podemos insertar el gráfico que nosotros queramos y que más nos sirva, ¿verdad? En cada caso, ¿bien? Ahí tenemos con el tema de gráficos, ¿verdad? También si seleccionamos, por ejemplo, el gráfico, vámonos al clásico nuevamente de barras. Acá se nos va a abrir una ventanita, ¿verdad?, que van a ser herramientas de gráficos que tienen que ver con el diseño y con el formato del gráfico. Bien, acá nosotros le podemos cambiar el diseño, ¿verdad?, etcétera, dependiendo de los datos que tengamos, obviamente. Algunos van a servir más que otros. Podemos cambiar los colores, si no nos gustan, por ejemplo. Hay distintos colores. Podemos cambiar entre filas de columnas, ¿verdad? Como nosotros vayamos queriendo, ¿verdad? Aquí en formato nosotros podemos ver, no sé, el estilo, la forma, el entorno, ¿verdad?, el contorno, el relleno de la forma, etcétera. Todo esto es que es lo mismo que teníamos más que nada como para las imágenes, ¿verdad? Que lo vimos como en la sesión 2 o 3, por ahí. Lo tenemos también para aplicar a los gráficos, ¿verdad? Entonces ahí es cosa de ir jugando con los gráficos y con los valores, obviamente. Bien. Vamos a irnos entonces ahora al tema de formatos condicionales. ¿Para qué nos va a servir el formato condicional? Que está acá en el inicio, formatos condicionales. Si nosotros seleccionamos, acá nos van a salir una serie de opciones, ¿verdad?, que van a permitirnos resaltar, ¿verdad?, algunas casillas por sobre otras. Por ejemplo, acá tenemos las ventas totales, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, resaltar todas las ventas que tienen más de 150 millones de ventas, ¿verdad? Vamos acá, formato condicional, ¿verdad? Le ponemos aquí resaltar celdas mayores que, y aquí le ponemos, por ejemplo, mayor que 150 millones, ¿verdad? Y que me lo resalte con, por ejemplo, con verde, ¿verdad? Aceptar. Y ahí me resalta todas las celdas que están por sobre los 150 millones, me las va a resaltar verde, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera saber en el año 2 quiénes vendieron menos de 30 millones, por ejemplo, seleccionamos acá los datos del año 2, ¿verdad? Formato condicional. Resaltar es menor que, yo quiero que me muestre los que son menores de 30 millones. Y que me los rellene con, por ejemplo, con un texto rojo, con un borde rojo, por ejemplo. Aceptar. Y ahí el borde rojo es solamente este, que es el menor a 30 millones, ¿vale? Que fue de Santiago en el año 2. Bien. Así igual podemos, por ejemplo, si tenemos aquí unos verdaderos y unos falsos,
como texto, por ejemplo, nos vamos aquí a formato condicional, ¿verdad? Aquí esto también se puede usar con texto, ¿verdad? Un texto que contiene o que es igual a. Por ejemplo, si le pongo que contiene dero, por ejemplo, que los que contienen dero, ¿verdad? Que está ahí en verdadero, me lo resalte con verde, ¿verdad? Y ahí está. ¿Sí? Puedo hacer, por ejemplo, acá que me resalte, por ejemplo, los que son igual a falso, ¿verdad? Cuando uno pone igual tiene que ser, obviamente, la celda igual. Al falso que me lo rellene con borde rojo. Aceptar. Y ahí me pone borde rojo los que son falsos, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? En el año 0, por ejemplo, un formato condicional que me dé el 10% de valores superiores, o los 10 inferiores, o los 10 superiores, etcétera. ¿Ven? Aquí podemos nosotros elegir la regla que nosotros queramos. Las reglas de la barra de datos, ¿bien? Podemos aquí seleccionar un sinfín de formatos, ¿bien? Que van a ir reaccionando según las condiciones que nosotros les demos, ¿verdad? Por ejemplo, seleccionamos este, ¿verdad? Que aquí obviamente me va a poner más oscuros los que están más claros, los que tienen mayores ventas, ¿verdad? Y más oscuro me pone los que tienen menores ventas. ¿Ven? Por ejemplo, el 6 millones es el más oscuro y el 46 es el menos oscuro, ¿verdad? Acá podemos seleccionar formato condicional, por ejemplo, etcétera. Seleccionamos barra de datos, bien. Y aquí mientras mayor sea el dato, más va a rellenar la barra, ¿verdad? Y ahí podemos ir nosotros, ¿verdad? Jugando con los datos. Más que nada para un tema visual, ¿verdad? Para que me seleccione, por ejemplo, aquí los datos que son mayores o menores, si contiene texto, si contiene o no contiene el texto, o si es igual a un texto o no, etcétera. Ahí nosotros podemos ir seleccionando y le vamos dando cierto formato, ¿verdad? Por ejemplo, si acá quiero que me seleccione, por ejemplo, el texto que es igual a, por ejemplo, Arica, ¿verdad? Y que me lo ponga aquí puedo darle incluso un formato personalizado, ¿verdad? Y aquí selecciono, por ejemplo, quiero que me ponga que sea una negrita, ¿verdad? Que sea, no sé, pues de un color rojo, que sea un subrayado doble, ¿verdad? Etcétera, le doy a aceptar. Y ahí Arica me da el formato que yo tenía, ¿verdad? Le doy a aceptar. Y ahora los de Arica me da el formato que yo le puse, ¿bien? Entonces, esto sería entonces el tema de los gráficos, ¿verdad? Que es cosa nuevamente de seleccionar, obviamente, desde el encabezado. ¿Por qué repito esto? Porque no hay que seleccionar, este es como el título de la tabla, ¿verdad? Entonces seleccionamos desde el encabezado, ¿verdad? Vamos a insertar gráficos y aquí tenemos un sinfín de gráficos. Seleccionamos un gráfico, este por ejemplo, ahí nos lo entrega, ¿verdad? Sí. Y también el tema de los formatos condicionales, que tiene que ver con seleccionar los datos y nosotros les podemos ir dando ciertos formatos dependiendo de la regla que nosotros le pongamos, que sea mayor o igual a cierto dato, menor, etcétera, que contenga algún texto. Ahí nosotros podemos ir jugando con las reglas, ¿bien? Bueno, esta ha sido la segunda parte de esta 18ª sesión de este curso de Excel. Espero les haya gustado y nos vemos en una siguiente sesión. Adiós.